Bueno, pues en este video vamos a ver cómo se hace un generador de funciones usando un generador de tonos. Para este material que vamos a necesitar es un adaptador plug de 3.5 milímetros a 2 jacks RCA, un adaptador con conector hembra BNC a macho RCA, un cable auxiliar plug de 3.5 milímetros CRRS a 2 jacks 3.5 milímetros y puntas de osciloscopio. Fueron 2 puntas de osciloscopio. La conexión se va a hacer de la siguiente manera. Si tu salida de audio de tu computadora se ve así, vamos a conectar el primer adaptador directamente en la salida de audio verde. Si no se ve así, se tendrá que usar el cable auxiliar y este adaptador se va a conectar en la salida verde. Como siguiente conexión va a ser el adaptador con la punta de osciloscopio. Después la primera punta de osciloscopio, en la cual la punta positiva se va a conectar a la punta positiva de la otra punta de osciloscopio. Esto fue por practicidad. Y esta punta va a ir conectada directamente al canal del osciloscopio. Ambas puntas negativas, de tierra, van a ir conectadas a la tierra del osciloscopio. Esta conexión se hace para ver la señal que está saliendo de la computadora en esta salida al osciloscopio. Entonces, en esta página vamos a poder generar desde 1 hasta 20.000 Hz de ondas senoidales, cuadradas, triangulares o dientes de sierra. Si le damos play así sin ningún adaptador conectado, pues se va a escuchar. Hasta que llega un punto que ya no es perceptible por nuestro oído. El generador de frecuencia se vería más o menos así en el osciloscopio. Ahí vemos cómo estamos metiendo una señal. Ahí se ve ruido y ahí ya se estabiliza 536 Hz y un voltaje pico a pico de 1.14 volts. Este voltaje se puede ir variando con el volumen. Ahí vamos aumentando la frecuencia. Hasta los kilohertz. Y ahora vamos a disminuir el volumen, como disminuye el voltaje pico a pico. Y lo mismo, si aumentamos el volumen de la computadora, aumenta el voltaje pico a pico. Para esto se alcanzó un voltaje máximo de 3.46 volts, 3.50 aproximadamente, con el volumen en 100. Este generador se probó con un filtro pasabajas normalón, como se ve aquí la configuración, un filtro RC, con frecuencia de corte de 500 Hz. Esto se calculó con un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia de 318.47 ohms. Esta fue la conexión. Y así se conectó la salida de audio a los adaptadores y la primera punta positiva de la que está conectada a los adaptadores se conectó a la entrada como voltaje de entrada. Ambas referencias son a la referencia del circuito y la otra positiva, la salida a que va a ser el osciloscopio, pues va a la salida del filtro. Y adelante con las imágenes. Y ahora pasaremos a la demostración del filtro RC funcionando. Ahí vemos cómo vamos a introducir una señal de 179 Hz. Y la señal está pasando completa de 900-800 Hz. Recordemos que este tiene una frecuencia de corte de 500 Hz. Y ahí estamos en 400. Y como podemos ver, el voltaje pico a pico sigue cerca de 800 milivolts. Por tanto, cuando llegamos a la frecuencia de corte, disminuye a 720 milivolts. Y si aumentamos la frecuencia, pues el voltaje pico a pico va disminuyendo porque lo va atenuando, que es pues el principio de funcionamiento de un filtro pasabajas.